Continuemos con la sentencia. Vamos a hablar ahora de los vicios de la sentencia. Habida cuenta de la cantidad de requisitos formales que ya hemos analizado, es posible, y siendo la sentencia un acto formal, la propia ley en el propio Código de Procedimiento Civil, en el artículo 244, establece que la sentencia, que será nula la sentencia que no cumpla con los requisitos establecidos en el 243, que son los que recientemente hemos visto. De manera que la falta de esos requisitos, el incumplimiento de esos requisitos, se conlleva o puede conllevar a la nulidad de la sentencia por adolescencia de estos requisitos formales. Como también dijimos, es posible que la sentencia se anule por cuestiones de fondo, pero acá estamos analizando la nulidad de la sentencia por falta de los requisitos procesales. Como ya dijimos, nos remitimos a los artículos 243 y 244. Sin embargo, antes de hablar de la nulidad de la sentencia, debemos hablar de la inexistencia de la sentencia. ¿Y cuándo ocurre esto? Según la propia ley, la sentencia a la cual no concurran todos los jueces llamados a suscribirla es una sentencia que debe tenerse como inexistente. Esto lo dice el artículo 246. No se considerará como sentencia ni se ejecutará la decisión a cuyo pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley, ni la que no esté firmada por todos ellos. Este aspecto es muy relevante, sobre todo en el orden práctico. ¿Qué sucede si usted revisa el expediente, consigue que está una sentencia allí, está firmada por la secretaria, pero no está firmada por el juez? O está firmada por la secretaria o el secretario y está firmado por 2 de los 3 jueces que estaban llamados a dictarla, en el caso de que se trate de un tribunal colegiado o de un cuerpo colegiado. En estos casos, la norma es clara al señalar que no tendrá existencia como sentencia. El problema aquí es de orden procedimental. ¿Qué hacer ante una sentencia que no lo es, que no existe? Apelar no tendría sentido, pues no se puede apelar lo que no existe. Y es aquí donde el litigante tendría que tomar una gran decisión, ¿sí? Apelar la sentencia o solamente diligenciar, por ejemplo, recusando al juez por haber emitido opinión, porque la sentencia se presume que la hizo él, pero no existe porque no está firmada. En el caso de que sean varios jueces y lo firme uno solo o no lo firmen todos los que están llamados a firmarla, tampoco puede apelarse la sentencia. Lo que cabría en ese momento es recusar a los jueces que dictaron la sentencia por haber emitido una opinión previa en un documento que no alcanza a ser sentencia, pero que consta en el expediente y donde consta su pronunciamiento anticipado, ya que esta no es la sentencia, en el proceso, dando así lugar a una causal de recusación. Por supuesto que le tiembla a uno el pulso en un proceso si se consigue ante esto. Nosotros lo que recomendamos es, bueno, sáquele una copia o deje expresa constancia de que existe un documento allí consignado en el cual parece una sentencia, pero que no tiene la firma y que por consecuencia, bueno, usted va a tener que recusar al juez, especialmente si usted es la parte que se ve perjudicada por esa sentencia. Pasemos entonces a la nulidad. El 243, el 244 del Código de Procedimiento Civil ordena, decreta la nulidad de la sentencia en la que no cumpla con los requisitos del 243. Esto da lugar a los llamados vicios de la sentencia. Esto es muy relevante desde el punto de vista del derecho procesal, sobre todo en materia de casación, a la cual nos remitimos y que por supuesto no podremos extender acá. Esa es la cátedra de Derecho Procesal Civil 2, o en el posgrado, la teoría general de los recursos, e incluso normalmente se abren cátedras exclusivamente para el recurso de casación, dada su especialidad. Sin embargo, bueno, vamos a revisar algunos de los vicios de la casación, haciendo referencia a una interesante sentencia dictada recientemente, en la cual se modificó el formato de la casación civil. Ahora la casación civil también cuenta con una audiencia. En esa misma decisión se hace una explanación, una extensión, una lista de un catálogo prácticamente de todos los múltiples vicios que pueden denunciarse en casación, que no son otra cosa que los propios vicios de la sentencia. Veamos los más importantes o trascendentes. El primer vicio que podemos señalar es el de la indeterminación. El vicio de indeterminación se da cuando no se cumple con
requisito del ordinal 1 del artículo 243, que es la determinación del tribunal y la determinación de las partes. La determinación del tribunal implica no solamente del tribunal, sino del juez. Y, por supuesto, la de las partes y sus apoderados. Usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa si no están todos los apoderados? No, si es relevante que se conozcan todos los apoderados, por una razón, y es que el juez superior o en la casación, si se va a revisar la sentencia, el juez que vaya a revisar, al leer la sentencia, tiene que saber quiénes son las partes y quiénes son los apoderados para poder revisar si no tiene una causal de inhibición o de recusación que lo afecte. Y además, para los efectos de las cosas juzgadas, como ya dijimos, es fundamental que estén identificadas las partes. También es importante que esté identificado el juez. Puede ser que el juez haya sido ascendido o en este caso no se llama un ascenso, pero se le haya dado un cargo de un tribunal superior. Ese juez no puede volver a revisar la sentencia que él mismo profirió en primera instancia. El segundo vicio, la incongruencia. El maestro Cuenca, en su manual de casación, hace muchos años, por supuesto, más de medio siglo, señalaba la incongruencia como el principal vicio de la sentencia. El problema con la incongruencia es que es un vicio muy grande y se ha ido como descomponiendo en otros vicios. Por eso les recomendamos que revisen la sentencia de casación, ya que en realidad la mayoría de vicios de casación pudieran terminar siendo una incongruencia, pero la incongruencia solamente se utiliza cuando expresamente aplica cuando expresamente no aplica otro de los vicios de la casación. ¿Qué es la incongruencia? Como su nombre lo señala, es la falta de correspondencia. ¿Entre qué? Bueno, existen varios tipos de incongruencia. La incongruencia positiva, la incongruencia negativa y la incongruencia interna. La incongruencia interna ya se ha convertido en otro vicio que normalmente es la inmotivación o por destrucción de los motivos. Se maneja más en la práctica el concepto de incongruencia positiva e incongruencia negativa. La incongruencia negativa se da cuando el juez en la sentencia no se pronuncia sobre todas las pretensiones y defensas esgrimidas por las partes. Así, la sentencia es incompleta porque no tomó en consideración y no resolvió, esto es muy importante, no basta con que la sentencia mencione los hechos controvertidos o el derecho controvertido o los alegatos de las partes, no, tiene que resolver, declarar si son fundados, infundados, desecharlo, darle la razón a alguien, pero siempre tiene que atender a todos y cada uno de las peticiones y defensas expuestas por la parte. Cuando no lo hace, incurre en la llamada incongruencia negativa. Negativa porque precisamente dejó de revisar uno de los argumentos. La otra incongruencia es la incongruencia positiva. La incongruencia positiva se da cuando el juez resuelve sobre algo distinto de lo pretendido por las partes, asume alegatos que las partes no hicieron o asume defensas que las partes no hicieron. En estos casos, el juez está saliendo de los términos de la controversia, está desbordando los términos de la controversia y está poniendo de su propio peculio intelectual o su propio conocimiento privado. Recuerden que el juez no puede aplicar el conocimiento privado, hechos o circunstancias o peticiones que no estaban incluidas en la demanda o en la contestación. Hay que tener cuidado acá, sobre todo en casación, no tanto en una apelación, porque cuando la incongruencia versa sobre la pretensión, sobre el objeto de la pretensión, se puede convertir en otro vicio, que es el vicio de extrapetita o ultrapetita, cuando el juez da más de lo pedido. Por eso la incongruencia positiva más bien la dejamos respecto a los alegatos, y principalmente sobre los alegatos fácticos, cuando el juez incluye alegatos que no fueron dados por las partes, se sustituyen una de las partes, lo cual además obviamente compromete su parcialidad y incurre en este vicio de la incongruencia positiva. Además del juicio de incongruencia, como les decía antes, cuando yo estudiaba se hablaba de la incongruencia interna, que era cuando la sentencia intrínsecamente era contradictoria. Decía una cosa en la parte motiva, por ejemplo, sí, tiene razón el demandado porque está aprobado tal cosa y el artículo tal señala esta otra y efectivamente aquí hubo un incumplimiento del contrato. Pero luego en la parte dispositiva declara la improcedencia de la pretensión. Si uno lee, dice, bueno, ¿pero qué sucede aquí? Hay motivos
que contradicen el dispositivo. Eso es lo que se llama incongruencia positiva, sin embargo, incongruencia interna, pero ahora esto más bien, si se va a casación, se le denomina inmotivación por contradicción en los motivos o por ilogicidad de los motivos. Otro de los vicios de la sentencia, la absolución de la instancia. Está previsto en el artículo 244 y ocurre cuando el juez no resuelve la controversia. Dicta una sentencia en la cual dice que ambos tienen razón o que nadie tiene razón, pero es que aunque nadie tiene razón, él tiene que declarar sin lugar la pretensión. No puede el juez dejar de pronunciarse, como dijimos, de manera expresa, positiva y precisa sobre lo pretendido. El juez no puede declarar tablas, el juez no puede dejar de pronunciarse sobre la pretensión. Otro de los vicios de la sentencia es que la sentencia sea contradictoria. Por eso le decía que la incongruencia puede llevar a la contradicción. Declare con y sin lugar la demanda o declare el cumplimiento del contrato y al mismo tiempo la resolución del contrato. Declare que debe cumplir una de las partes y que la otra también debe cumplir cuando se trata de pretensiones contradictorias. Bueno, multiplicidad de formas pueden darse para que incurra este error intelectual que comete el juez al dictar una sentencia que termina en contradictoria. En el artículo 244 pareciera que la contradicción se vincula con la ejecución. Bueno, pudiera ocurrir, pero realmente son vicios técnicamente diferentes. La contradicción es cuando usted dice esto es absurdo, esto se contradice, estos argumentos chocan con estos otros, estos argumentos deshacen estos otros. La sentencia que no es ejecutable bien puede ser por la contradicción en el dispositivo, pague y no pague, está prescrito pero al mismo tiempo ordena que pague, resolución de contrato y cumplimiento de contrato, hacen ejecutable la sentencia. Pero hay otras circunstancias que pueden hacer ejecutable la sentencia, como sería, por ejemplo, la falta de determinación en el objeto. Si no hay una precisa determinación en el objeto, reivindíquele el bien, pero ¿cuál bien? La sentencia tiene que bastarse por sí sola, de manera que tiene que identificarse el bien para poder ejecutar esa sentencia sobre ese bien que estaba pretendido por el demandante y que logró demostrar que le correspondía a él y no al otro. O a la inversa, aun cuando gane o determine que ha ganado el demandado, por ejemplo, porque opuso la excepción de prescripción adquisitiva, con más razón, porque esa sentencia va a servir de título. Entonces, la sentencia puede obrar inejecutable por múltiples razones. Una de ellas por ser contradictoria, por ser absurda o por falta de determinación de claridad del objeto. Otro de los vicios de la sentencia, esto lo pueden conseguir en casación, deben revisar mucho porque sobre esto hay amplia discusión, es la inmotivación. En el contencioso administrativo existe la tendencia a creer que no pueden coincidir el vicio de inmotivación en los actos administrativos con el vicio de falso supuesto de derecho o error de derecho. Y no es verdad. La sentencia puede tener un error de derecho porque no aplicó la norma correcta, pero además puede ser inmotivada. Es decir, pueden concurrir los vicios. La inmotivación hace la idea de que no tiene motivo, pero es muy extraño conseguir, aunque sí se consiguen sentencias que no tengan ningún tipo de motivación. Entonces, ¿cuándo se concentra la inmotivación? Por supuesto, cuando hay una absoluta ausencia de motivo. El juez sin mayor explicación declara con o sin lugar la demanda. Esto puede ocurrir mucho en la sentencia de segunda instancia con la llamada motivación acogida, que la casación ha sancionado. El juez de segunda instancia dice, me parece que la sentencia de primera instancia está bien y por los motivos allí expresados. Pareciera que esto tiene sentido, pero no es así. Él tiene que volver a revisar los motivos y si concuerda, debe decirlo, pero no basta con que haga una motivación acogida, ¿no? Debe volver a analizar punto por punto, además debe revisar los argumentos de la apelación y ir revisando si esos argumentos tienen sentido o no y declararlos sin lugar. Como le decía, la inmotivación se puede materializar de varias formas. Cuando la sentencia materialmente no contenga ningún razonamiento, esto ocurre poco, pero puede ocurrir. También cuando las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones de defensa. Aquí hay una suerte de mezcla entre la incongruencia y la inmotivación. Es decir,
con los avances tecnológicos pudiera el juez o el secretario, el que lo ayuda, el relator, el que lo ayuda a hacer la sentencia, tomar, como se dice comúnmente, el cortar y pegar, tomar de otra sentencia, lo coloca allí, y resulta que esos que pegaron allí no tienen ningún sentido ni guarda relación con la controversia. Esos motivos, aunque están allí, son motivos que al no guardar relación con lo controvertido se tienen como inocuos, como que no existe, y también constituyen el vicio de inmotivación. También decíamos la contradicción en los motivos. Cuando se dan motivos contradictorios, sí pero no, la sentencia, como es un todo, no se sabe qué es lo decidido. En estos casos ni se sabe cuál es el criterio del juez, porque por un lado dijo que sí, por otro lado dice que no, por un lado dice que está aprobado un hecho, por otro lado dice que está aprobado exactamente el hecho contrario. Entonces, esta contradicción, este choque de motivos hace que unos anulen a los otros y se entienda como si no existiera motivación en la sentencia. O otro supuesto, que es cuando los motivos son falsos. Esto lo pueden ver en la sentencia de casación muy antigua, de 83 del 23 de marzo del 92. Es los casos en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impiden al superior o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez. Entonces se habla de motivos falsos, no porque haya incurrido en hechos falsos o en falsedades, sino falsos porque no tienen certeza, no se sabe qué es lo decidido, son inocuos, son ilógicos, son absurdos. Otro vicio de la sentencia, el ser condicional. Esto lo hablamos en otra clase, donde hablamos que la sentencia no puede ser a futuro, no puede ser alternativa, la sentencia no puede pender de un hecho por ocurrir, es decir, no puede tener ni una condición resolutoria ni una condición suspensiva. La sentencia tiene que ser asertiva, definitiva. Por último, el vicio conocido como ultrapetita o extrapetita, que ocurre cuando el juez, esto también es una forma de incongruencia, pero que se da no en la parte motivacional, sino que se da en la parte dispositiva. El juez condena a algo distinto de lo pretendido o algo superior a lo pretendido. Solamente se permite esto de la ultrapetita, y realmente no es ultrapetita, sino que es una cuestión de valoración en el caso de los daños morales. Al estimar los daños morales, el juez pudiera acordar un monto superior al peticionado por el accionante. Pero de resto, el juez no puede dar algo distinto ni algo más de lo pedido por el accionante, porque esto no fue objeto de la controversia, no tuvo el demandado oportunidad para contradecir y defenderse, de manera que el juez no puede sobrepasar los términos de la controversia. La minus petita no es un vicio, porque la minus petita se da no cuando el juez no se pronuncia sobre algo, porque en ese caso hay incongruencia positiva, es cuando el juez da menos de lo que se pide por considerar que corresponde menos. Bueno, esto sí es parte de la actividad. Él está pronunciando sobre la pretensión, pero considera que parte de ella no procede. Por ejemplo, los daños y perjuicios, determinados intereses, o las demandas laborales, que se demandan muchos conceptos. Bueno, el juez acuerda unos conceptos y otros no. Allí la minus petita no es un vicio, sino que es parte de la actividad propia del juez. Como señalamos, son muchos los motivos de los vicios de casación, los vicios de la sentencia que han sido desarrollados por la casación, pero los que hemos señalado son, digamos, los más comunes. De todos modos, remitimos a la sentencia que hemos hecho referencia, especialmente a la que hizo el cambio del formato de casación, dando paso a una casación oral, suprimió la réplica y la contrarréplica y la sustituyó por una audiencia oral similar a la que se utiliza en el juicio laboral.